Más son ustedes dos, ¿vale? Y les voy a empezar a compartir pantalla, chicos, el coro. Cuéntenme si ya pueden ver las diapositivas, chicos, si las pueden ver. Sí, las podemos trabajar, las podemos ver. Excelente, va a acabar, chicos, el coro. Pues bueno, me da mucho gusto verlos, chicos. Hoy es un día bonito, es un día bueno. Ya estamos en la, ¿cómo se llama? En la tercera materia, tercera semana de la materia. Ya está pasando bien rápido la materia. Ya pasamos 2 semanitas y me da un montón de gusto que estemos aquí. Pues bueno, ya nos queda esta semana y la otra. Y culminamos la materia de, ¿cómo se llama? De edición de audio digital, chicos. Ya acabamos la materia, ya que bueno que ya se acabó. Y tenemos para esta semana otro proyecto que vamos a trabajar. Aún no reviso la plataforma, no he visto si me han mandado o no me han mandado, espero que sí, si no los voy a reprobar. Ajá. No nos va a reprobar, bueno, sí, pero no. Y para que podamos seguir avanzando, chicos, ¿qué otro aviso general? Ya tengo el canal de YouTube, ya empecé a subir algunos videos, chicos. Sus clases todavía no las subo, aún están pendientes por subirlas. En cuanto suba sus clases de ustedes, ya les paso la liga para que le den like, se suscriban, ¿vale? Y hay puntito extra para que se suscriban. Y nada, chicos del coro. De ahí en fuera, pues seguimos trabajando. No salgan, hay mucha gente afuera. Ahorita que venía para acá, he visto un montón de gente que está allá afuera, chicos. Y pues dices, ¿cómo salen ahorita, no? Y salen sin cubrebocas, salen sin protección. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos. Y nada más, ¿va? Ok, chicos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana o de qué vamos a trabajar esta semanita? Bueno, esta semanita vamos a hacer un proyecto nuevo, chicos, que es acerca de un podcast. Oigan, de ustedes dos, ¿han escuchado lo que es un podcast? ¿Han visto qué son los podcasts? Sí, profe. ¿Qué sabes tú, Uri? Cuéntanos, ¿qué son los podcasts? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 te escucho raro, pero te escucho. Bueno, son, ¿cómo lo digo? Como grabas, como un formato similar a la radio, pero sin la necesidad de tener que sintonizarla a cierta hora. Ok, es como un tipo de radio en línea, ¿no? Que lo puedes Ajá. escuchar a cualquier hora. Muy bien, sí, es muy buena definición. ¿Ustedes me han escuchado lo que es un podcast alguna vez? Esto mismo, ¿no? Que lo pueden escuchar a la hora que uno quiere, pero que no tiene como tal un horario. Ok, ok, sí, me agrada eso. Pues bueno, vamos a entrar en materia, chicos, del coro. Resulta que el podcast, chicos, pues es un formato bueno, es un formato bastante asequible. Dice que técnicamente, dice que es una publicación digital periódica. O sea, hace que es algo que publicamos en línea, publicamos en medio de manera repentina, ¿verdad? Lo publicas lunes y todos los lunes andas publicando un podcast. Y dice que el podcast, chicos, puede ser en audio o puede ser en video. Si estamos de acuerdo, y cuando hablamos de video, pues bueno, se nos viene a la mente los canales de YouTube, se nos viene a la mente algunas publicaciones que hacen en redes sociales y que esos mismos podcasts los podemos descargar de internet. ¿Sí vamos bien? Entonces, bien como lo decía Uri y Esme, podemos descargarlo, ¿no? Y bien como nos publica Uri, lo podemos escuchar en Spotify, ¿verdad? En Spotify hay suficientes podcasts que podemos escuchar, que podemos ver y eso nos ayuda bastante, ¿va? ¿Cómo estás, Crisen? Ya vi que te conectaste. Sí, profe, Milagro, tú que te conectas. ¿Cómo has estado? bien. ¿Qué dice la buena vida, Crisen? ¿Qué dice el calor? Ay, pues acá donde vivo se hace mucho. Sí te creo, ¿verdad? Parece que nos estamos quemando, ¿no? Sí, Está bien, Cris. Bueno, me da gusto escucharte. Voy a seguir con la clase, ¿vale? Seguimos. Entonces, sí. dice que eso es un podcast, ¿vale? Y dice entonces que sencillamente, chicos, se trata de un programa de radio personalizable y descargable.
Cuando dice personalizable, o sea que el podcast abarca ciertos temas que a veces no los podemos tratar en televisión abierta o que no lo podemos trabajar en la radio abierta, ¿verdad? Y que dice, chicos, que este podcast se puede montar en una web, o sea, en una página, en un blog, en plataformas como iTunes, como Spotify, como SoundCloud, como iBooks, entre otras, ¿verdad? Significa que en esas plataformas nosotros podemos encontrar podcasts, ¿va? Y dice que la disponibilidad de herramientas tecnológicas y la existencia de estas plataformas está favoreciendo la difusión y expansión de los podcasts. O sea, hace chicos que actualmente los podcasts es un tema bastante vendido. Y preguntarán, ¿por qué es que un podcast, por qué una publicación de radio es bastante vendido? Bueno, la primera es que podemos hablar de cualquier tema, ¿verdad? Podemos hablar tema libre, como lo publicas en redes sociales, pues no, en redes sociales, en web, no tienen ninguna restricción, ¿verdad? Y segundo, ya que tenemos ese podcast, bueno, es bastante comercial ya que lo pueden escuchar a cualquier hora, lo podemos escuchar en cualquier momento, sin necesidad de estar ahí pegados todo el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿sí queda clara la definición de podcast, chicos? Sí, Sí. profe, sí. Ok. Continuamos entonces. Y dice la siguiente diapositiva, ¿por qué debo tener un podcast? ¿Por qué ustedes, chicos, deberían tener un podcast actualmente, mayo 2020? Número uno, porque dan vida a las palabras. Los textos pueden resultar más fríos e impersonales, mientras que los podcasts rompen con esas barreras virtuales. Te ponen voz, te acercan a los lectores de tu blog, a los clientes de tu negocio. Entonces es cierto, ¿verdad? Cuando yo hago un podcast, yo le doy vida a las palabras, hago que tengan un sentido, hago que esas mismas palabras transmitan algo, transmitan una idea, transmitan un sentimiento, transmitan algo, ¿va? ¿Por qué debo tener un podcast, chicos? Porque te posiciona como expertos, es cierto. El personal branding, pausa. ¿Qué es el personal branding? ¿Qué será eso? El personal branding. Oigan. ¿Siguen ahí? Chicos. Ok, cuando nosotros hablamos, chicos, de personal branding, estamos hablando de que estamos haciendo publicidad o estamos haciendo una serie de difusión a la persona como tal que representamos. Cada uno de ustedes, chicos, si lo quisiéramos trabajar, ya son marcas en potencia. Crisen, por ejemplo, la marca Crisen es una marca, la marca Esmeralda es una marca, la marca Uriel es una marca. Entonces, cuando hablamos de un personal branding, estamos haciendo que la marca de ustedes se posicione en la mente del consumidor. Entonces, cuando yo hago un podcast, yo me estoy posicionando como experto, estoy dándome a conocer por el hecho de hacer podcast. Y dice entonces que disponer de un podcast nos impulsará a la cúspide de la experticia de forma más rápida y efectiva que otros formatos de contenido. Entonces, hacer podcast me posiciona mucho más rápido que hacer un canal de YouTube, que hacer una página de Facebook y publicar mis diseños, me va posicionando. Imagínense hacer un podcast, chicos, acerca de diseño gráfico, que hablemos de las tendencias, que hablemos de colores, que hablemos de muchas cosas que en diseño no los hemos tocado, simplemente los dejamos como video, los dejamos como página. Sería buena idea, hacer un podcast acerca del diseño gráfico. No los he escuchado, imagino que debe haber unos por ahí. Siguiente, ¿por qué más debemos tener un podcast? Creo que nos llegó un mensajito. Sí, profe, dice, excelente. Dice, porque nos ayuda a hacer networking. ¿Alguien sabe qué es un networking? ¿Alguien se imagina qué será un networking? Puede ser referente a lo que es publicidad, marketing. Ok, sí, va relacionado, Uri. Chicas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué será un networking? Chicas, ¿siguen ahí por ahí? Ok, bueno, continuamos entonces. Bueno, fíjense que la palabra networking, chicos, ya pasó de moda, sí pasó de moda, y ¿saben por qué? Porque la palabra networking se compone de dos palabras. La primera palabra que es net y la segunda palabra que es working.
¿va? Lo digo porque pasó de moda la palabra, sí, pero la función del networking sigue estando vigente. Hacemos networking todo el tiempo, pero bueno, cuando hablamos de net, chicos, la palabra net hacía referencia a las uniones, hacía referencia a plataformas digitales, hacía referencia a todas esas conexiones que hay. Y cuando hablamos de working, si la traducimos literalmente, pues es trabajando, ¿no? Pero se refiere al trabajo. Entonces, la palabra networking se refería a hacer todas las relaciones que me conllevara a formar un trabajo, a tener un trabajo, o inclusive las relaciones que hago para mantener mi trabajo. Entonces, regresamos al ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos un podcast de diseño gráfico y pega, ¿no? Y le gusta a la gente, lo comparten con sus compañeros de ICO, con su escuela, etcétera, y pega. Entonces, nos está ayudando a hacer networking porque imaginemos que ese podcast lo escucha algún rector de una universidad, lo escucha algún sindicato de radio y le gusta, le dice que este podcast está muy chido, hay que jalarlo por acá y nos va consiguiendo, nos va facturando trabajo, nos abre puertas, nos abre oportunidades y eso se refiere al networking. Digamos bien, nos ayuda a hacer relaciones laborales. Y dice entonces que los podcasts de entrevistas son populares, imaginemos entrevistar a alguien, ¿no? Para mi padre, son dinámicos, se llevan a través de formato y nos ayudan a forjar alianzas y conseguir nuevos contactos de forma más eficiente y productiva. ¿Va? Siguiente, ¿por qué no tener un podcast? Porque no estorba. Es cierto, no estorba. El podcast es un formato que puede escucharse a cualquier hora y en cualquier momento sin interferir en tus actividades y tareas. Fíjense, chicos, que bueno, ahí como dice, no estorba. Antes de venir a dar clases acá, trabajábamos con los hoteles y siempre nos pasaba que en los estacionamientos era un caos porque no podían estacionar los carros. Entonces, pues como luego se atoraban los cabos y no podían moverlos, pues llamaban a alguien que supiera manejar. Y ahí voy, no ahí voy de menso a mover los cabos. Y entonces un día me tocó un carro, chicos, pues hay que prenderlo, te metes, lo enciendes. Y el carro que tenía, chicos, empezó a sonar un podcast acerca de economía. O sea, lo prendí y empieza el de la radio. Empieza la radio a sonar, decía, la economía es esto. Empezaba a dar como una clase de economía. Yo dije, ay, qué chido, ¿no? Qué chido que qué chido que en el carro que estuviese ahí estaba escuchando un podcast. Entonces de ahí se me quedó esa parte de que el podcast no estorba, o sea, la persona que lo iba escuchando lo escuchaba de trayecto en su carro a su trabajo, a su casa a comer. Entonces lo mismo nosotros podemos hacer, podemos escuchar podcast a lo mejor del trayecto de mi casa al trabajo, escuchar podcast del trayecto de la escuela a algún lado, etcétera. Entonces en esos casos donde consideramos tiempo muerto, no podemos trabajar y escuchar un podcast, por lo tanto no estorba. Siguiente, chicos, ¿por qué es más económico? Sí, es muy económico. Dice que crear un podcast es más asequible, o sea, que se puede realizar y que lo puede hacer un contenido en un formato, que tan solo es necesario disponer de un equipo de sonido correcto, o sea, es un micrófono, o sea, un manos libres que se escuche bien, el programa de Audition y tener alguna herramienta de edición de audio. En este caso ya la teníamos, chicos, trabajamos con Audition. Entonces es bastante económico, solamente que grabar voz, ponerle musiquita y ¡zas, jóvenes! Nosotros podemos desarrollar ese podcast. Fíjense que hace ratito venía yo para la escuela y decía, ¿cómo un alumno de ICO, o sea, ustedes, podría hacer un podcast y ahorita, ¿no? O sea, sin conocer iTunes, sin conocer iBooks, sin conocer Spotify, ¿cómo? Y yo decía, imagínate que haces tu podcast, lo empiezas a grabar, lo editas, queda muy chido, lo revisa el profe Omar, y ese podcast, imagínate que lo empiezas a mandar por WhatsApp, ¿no? A tus cuates. Entonces empiezas a hacer un podcast chiquito de unos 3, 5 minutitos, un audio, se los mandas por WhatsApp a 20 contactos. Y así te vas, ¿no? Y cada lunes, cada martes, cada 2 días empiezas a publicar podcast por WhatsApp y cuando ves ya lo publicas en una plataforma, ya empieza a ser más y más y más grande. Entonces es una cadenita que nos puede dar dinero ahorita que estamos confinados en nuestras casas, ahorita que no sabemos ni qué hacer, entonces puede ser una muy muy buena inversión que hagamos, ¿vale? Siguiente, chicos, ya por último, ¿por qué debo hacer un podcast? ¿Porque hay menos competencia? Sí, es cierto. Hay gente que hace muy poquito podcast
y los que lo hacen, por ejemplo, son las cadenas grandotas, como MBZ Radio, gente que ya tiene renombre y hacen podcast. Entonces, hacen podcasts muy, muy grandes. Entonces, hay muy poca competencia donde nosotros podamos entablar, ¿verdad? Les recuerdo nuevamente, imagínense un podcast de diseño, yo lo escucharía, sería muy padre que me hablen de tendencias, nos hablen de, pues, de cosas que hay en el diseño, colores, y lo podemos escuchar en nuestro tiempo muerto, ¿va? Ok, siguiente. ¿Por qué está de moda? Exactamente. Porque hay que hacer un podcast porque está de moda y por eso lo vamos a hacer acá en nuestras clases. Dice que es una de las tendencias al que permite desarrollar contenido con mejores resultados de visitas en un tiempo muy inferior que el caso de los blogs. Entonces, un podcast está de moda, jóvenes, está de moda y pues bien, pues funciona. Excelente. ¿Siguen ahí? ¿Ya se durmieron? Aquí estamos, profe. Excelente. ¿Cómo estás, Miriam? Ya vi que te conectaste. Bien, profe. Tarde, pero ya llegué. Me da gusto que haya llegado usted. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal el calor, Miriam? Bien. El calor no está bien. No, el calor pero no. yo sí. Está bien, Miriam. Ok, chicos, continuemos entonces. Dice, entonces, ejemplos de podcast. Fíjense que aquí me copié una página de internet. Vamos a abrirla. En esta página hay muy buenos podcasts, hay podcasts muy especializados, hay podcasts muy, muy padres. En la piratería de internet dice los mejores podcasts de México. La dirección es www.radio-enmedio-vivo.mx podcast. Por ejemplo, tenemos podcasts de La Corneta, de López Dóriga, del señor Leiva, Marta de Baile. Fíjense que Marta de Baile hace buenos podcasts. De repente se le salen ideas medio raras, pero hace muy buenos podcasts. Fíjense, está gente muy, muy choncha que hace podcast, ¿no? Loret de Mola, Aristegui, Marta de Baile, Denise Merker. Entonces, hay gente, nuevamente, muy grande que se dedica a hacer podcast, pero se dedican a temas muy especializados, a temas que dices, son temas de economía, temas de política. Vamos a picarle a uno, por ejemplo, escuchamos a Ciro Gómez Leiva, fíjense que trabaja para Radio Fórmula, una empresa enorme de radio. Fíjense que aquí tenemos un podcast, ¿ya vieron? Dice que el último episodio dura 12 minutos. O sea, ¿ya vieron? Es un podcast bien chiquitito, 12 minutitos, no necesita más tiempo para comunicarse. Fíjense que 12 minutitos se me hace bastante bastante asequible escuchar 12 minutos. A que si veo un video de YouTube de una hora del noticiero, que flojera, ¿no? Y no me hago una hora de mi casa a la escuela, no. Yo creo que 12 minutos son muy, muy buenos. Vamos a reproducirlo a ver qué pasa. Escuchen. Doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buen día a usted y a su auditorio. Buen día. Pues ahora sí que, ¿cómo lo arreglaron en principio ya para el día de ayer estas reclamos, diferencias de parte de los familiares y cómo funciona el hospital en adelante, doctor? Bien, bueno, se solucionó dialogando con el resto de los familiares que también reclamaban información en torno a sus pacientes internados. Se implementó con la ayuda de un equipo tecnológico, de un teléfono, el sistema de videollamada para poner en contacto a los familiares con los pacientes que se encuentran internados. ¿Vale? Ok, como pudieron escuchar, fue un podcast de una entrevista, se ve que le llamaron. No tiene gran edición, solamente es grabar la voz, simplemente. Escuchemos otro, por ejemplo, aquí tenemos algunas categorías, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, uno de música. A ver, un podcast de música, dice que La Corneta, los 40. Hay un canal que era los 40 principales, no sé si siga todavía. Último episodio, miren, ese episodio está enorme, ¿no? 1 hora y media. Ay, qué flojera escuchar 1 hora y media. Pero bueno, escuchémoslo, un minutito. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo... La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta, come. Vemos. Comen. Vamos. Comen. Sales. Comen. Todos. Hoy estamos honrando a la patria, tal y como aquellos que la forjaron hubieran querido que lo hiciéramos. Es decir,
No haciendo nada porque es día del trabajo. A ver, pero aquí hay un pequeño problema. O sea, todos ustedes no están haciendo nada porque es día del trabajo. De todos modos, muchos de ustedes no estaban haciendo nada porque no se puede salir a trabajar. Y nosotros tenemos que estar aquí trabajando para ustedes en el pinche día del trabajo. Es día del trabajo, hoy es 1 de mayo, efectivamente. Ay, esta guita precioso, ya estamos en mayo, qué rápido se fue volando. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es que sí valió gorro el mes de abril. Ok, como pudieron escuchar, elaboración de podcast. Profe, dejé de escucharlo. Se dejó de escuchar. Lo escucho demasiado bajo. Vamos a escucharlo nuevamente, ¿vale? Ya, profe, ya se escuchó bien. Ok, a ver, excelente. Ay Dios, ya me pide página. Voy a ponerlo nuevamente, ¿va? Me llegó un mensajito, ¿qué dice el mensajito? Se fue su audio, profe, ok. Nuevamente lo voy a poner. Si no escuchan, díganme, ¿eh? Ya le voy a poner play. Sí. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo. La corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La corneta come, Vemos, come, vamos, comen, sales, comen. todos. Hoy estamos honrando a la patria, tal y como aquellos que la forjaron hubieran querido que lo hiciéramos. Es decir, no haciendo nada porque es día del trabajo. A ver, pero aquí hay un pequeño problema. O sea, todos ustedes no están haciendo nada porque es día del trabajo. De todos modos, muchos de ustedes no estaban haciendo nada porque no se puede salir a trabajar. Y nosotros tenemos que estar aquí trabajando para ustedes en el pinche día del trabajo. Es día del trabajo, hoy es 1 de mayo, efectivamente. Ay, esta guita precioso, ya estamos en mayo, qué rápido se fue volando. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es que sí valió gorro el mes de abril. Por lo menos estuvo y ha estado la situación un tanto cuanto escabrosa mentalmente. La realidad en estos momentos es dura, pero usted puede. Vamos, entonces, ¿sí pudieron escuchar, chicos? Chicos. Sí. Excelente. Entonces, Sí, profe. nuevamente, pues ese es un podcast, un ejemplo de podcast más elaborado. Se dan cuenta que al inicio tiene una cortinilla, al inicio tiene un intro, tiene una presentación, se presentan varios locutores, etcétera. Entonces son elaboraciones de podcast más complejas. Cambia, por ejemplo, el que escuchamos anteriormente estaba más serio, por el mismo tema que es serio, y como es de música, pues es más alivianado. Entonces, es curioso cómo los podcasts agarran ese ritmo, el ritmo de la gente, y la gente que le gusta, pues los escucha, ¿va? Ok, continuamos entonces. Y bueno, y dice, y si no tengo internet, si no tengo computadora, ¿dónde puedo escuchar mi podcast, no? Bueno, resulta, chicos, que podemos escucharla en YouTube. En YouTube, ponen YouTube, hay un montón de podcasts, hay un montón de ejemplos de podcasts para hacer. Y en caso de que no encontremos YouTube, pues estamos con iTunes, ¿verdad? Si tienen iPhone, aquí descargan iTunes, inclusive lo pueden escuchar y sin bronca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, rapidísimo, nos vinieron a pasar lista. Vino Miri, vino Crisen, Presente. vino Uri y vino Esme. Presente. A ustedes, señorita, gracias. Ok, y bueno, si no, iTunes. Y bueno, y si no tenemos ninguna de esas dos plataformas, chicos, YouTube o iTunes, vamos a encontrar un montón de aplicaciones en Play Store para escuchar este podcast. Hay una muy buena que es iVoox, que es esta que podemos ver acá. Su loguito es naranjita. Tiene muy buenos podcasts, muy buenos temas. Hay podcasts de todo tipo, desde libros, desde dinero, desde política, desde economía. Hay un montón de podcasts por escuchar. Créanme que podemos invertir tiempo escuchando la radio, en este caso pues, los podcasts, y funcionan bastante bien. ¿Sí vamos bien entonces? Sí. Sí, ¿prometen escuchar un podcast esta semana? Sí, de hecho yo escucho uno. ¿Cuál escuchas, Uri? Cuéntanos. Es que es un youtuber
Ajá, que se llama Jordi Wild. Es como que invita a varios ajá. que hablen de arte, de terror, de varias cosas. Y los Ajá. pone a hablar 1 hora y media, dos, y lo sube a YouTube como video y aparte lo sube A Spotify. a Spotify y a una que se llama ay, espérame, creo que por aquí lo tengo, lo voy a buscar rápido. Lo sube a otra plataforma Ajá. que es diferente, es específicamente para podcast. Sí, sí. La plataforma se llama iBooks. Ahí baja, iVoox, exactamente. Ok, Exactamente. sí, qué buena profesor. Y entonces, si tienen tiempo, bueno, si tienen tiempo un montón, como no, están en su casa. Escuchen un podcast, busquen así en internet un podcast. Se tienen que enamorar de uno. Hay podcasts para todo tipo, ¿eh? Desde los podcasts más feos que encuentres hasta los podcasts más serios, más feos, ¿no? Entonces, pues hay podcasts para todo, ¿vale? Ok, ¿tenemos dudas acá? No. No, ok, pues escucho unos pajaritos, quién sabe qué son los pajaritos. Pasa el link para escucharlo. Ori, ¿puedes poner el nombre de tu podcast que escuchas, porfa, aquí en el chat? Voy. Hay uno que me gusta mucho que se llama Chumel Torres, búsquenlo. Habla temas de política, pero y te hace reír, te hace cuanta cosa, escúchenlo, esto es muy bueno, ¿eh? No sé, ahí me entero de los chismes que hay a nivel federal y estatal y todas cosas. Ok, chicos, continuamos entonces. La semana pasada, chicos, estábamos trabajando, bueno, no trabajando, surgió una duda a nivel general y escuchando sus audios, pues decía que queríamos pues mejorar un poquito la voz. Vamos a hacer entonces durante estas clases algunos ejercicios de voz que nos van a ayudar bastante a mejorar el habla, nos van a ayudar bastante a que cuando grabemos el audio, chicos, lo grabemos de una manera diferente. No se escuche tan robotizado. Algunos audios los escuché muy como robots. Entonces vamos a hacer uno que otro ejercicio para mejorar nuestra dicción de vocabulario. ¿Les parece? Sí. Ok, excelente. Ok, entonces, vamos a hacer primero un ejercicio, chicos, un ejercicio de voz. Y dice el ejercicio que tenemos que exagerar las sílabas. Cuando estamos trabajando en la radio, chicos, cuando habla un locutor en la radio debe tener muy buena dicción. Cuando hablamos de dicción nos referimos a cómo va a expresarse, cómo va a mover sus labios para que no arrastremos palabras. A veces nos damos cuenta que cuando estamos hablando, de repente las palabras van muy pegadas y no se nos entiende o se nos entiende diferente o no salen las palabras a como queremos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de exagerar las sílabas. ¿Están todos vivos todavía? Sí. Sí, las demás chicas siguen por ahí. Sí, ¿Me sigues por acá? Ok, Crisen, ¿sigues con nosotros? sí, profe. Excelente. Miri, ¿sigues con nosotros? ¿Ya pasaste? Sí. Muy bien, chicos, entonces vamos a hacer un ejercicio de exagerar las sílabas. Vamos a leer un pequeño cuento, si lo pueden ver. El cuento se llama Un conejito soñador. Yo mismísimo lo escogí para ustedes. No es que me gusten los conejos, ¿verdad? Pero yo lo escogí. Y vamos a leerlo. El ejercicio consiste, chicos, en que exageremos las sílabas a la hora de leerlo. O sea, hace que abramos la boca. Entonces voy a empezar yo, vayan viendo cómo, bueno, vayan escuchando cómo lo hago, y de esa manera lo vamos a exagerar, ¿vale? Entonces voy a empezar. Voy a exagerar las palabras. Dice, había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque, rodeado de libros y fantasía, pero no tenía amigos. Si pudieron escuchar, chicos, hablé de una manera diferente. Lo que intentamos hacer es que abramos la mandíbula, abramos la boca a la hora de hablarlo. Esto nos va a implicar a que la mandíbula se abra más, a que la mandíbula diga otras palabras y se escuche muy exagerada las sílabas.
¿Sí me di a entender? Sí. Chicas, chicos, ¿siguen ahí? Sí. Entonces, nuevamente, voy a Sí, leer profe. otra línea y exagerando, ¿vale? Dice, todos los días, perdón, todos le habían dado de lado porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Una vez que acabamos de leer, chicos, de manera exagerada, se van a dar cuenta que nuestra boquita nos va a empezar a doler, nuestros cachetitos nos van a empezar a doler. Y es que estamos tan acostumbrados a no abrir la boca, que solamente hablamos con los dientitos y la lengua, que cuando hacemos ese tipo de ejercicios nos duelen. Pero créanme que si lo vamos haciendo ejercicios repetitivos, lo seguimos repitiendo, estos ejercicios nos van a ayudar bastante a hablar de una manera correcta a lo largo que vayamos creciendo, que vayamos pasando nuestra vida, ¿va? Entonces, ¿quién va a seguir? ¿Quién sigue? Miriam, ¿sigue usted? Ok, lo repito. No, aquí, a donde está mi mouse. Dice, siempre, exagere las sílabas, miren, quiero escucharla. A ver, ¿cuál me toca? Porque no sé cuál me toca. Aquí, ¿De la voy dónde a empiezo? subrayar, la subrayé de gris. ¿Eso? Eso vas a leer exagerando las sílabas, vas a abrir un poquito más la boca y nada más. Ok, ahí va. Eso. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido. De verdad. Bravo. Hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y acabó quedándose solo. Del último, Solo. no, ok, mira, iniciaste muy bien, ok. ¿Quién sigue? Sigue Uri, va usted, por favor. A ver, El primer parrafito. al principio el conejito se Exagera sintió más. muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero pese a eso, continuó escribiendo. Ok, Uri, ok, hay que mover más la mandíbula, hay que moverla más, ábrala un poquito más. Ok, va usted, Crisen. Todo suyo, Crisen. Segundo parrafito. Las historias eran increíbles y Abra la mandíbula, le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestido de caballero salvando a inocentes princesas viendo el frío del mar sobre el traje de Buda, exploraba las profundidades del océano. Ok, Crisen, ok, se escuchó bien. Hay que igual abrir un poquito la mandíbula, por último, Esme, va usted con el último párrafo. Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que imaginaba. De vez en cuando salía al bosque a leer en voz alta, por si alguien estaba interesado en compartir sus relatos. Ok, Esme, se escuchó bien. Entonces, chicos, este tipo de ejercicios nos van a ayudar bastante a abrir un poquito más la mandíbula, a expresarnos de manera correcta. Si se dan cuenta, si hicimos el ejercicio correcto, de repente como que nuestras comisuras
las puntitas de los labios como que nos empezaron a doler, ¿no? Porque se abrieron, o los cachetitos empezaron a doler. Entonces, si duele, significa que va funcionando, jóvenes, ¿eh? También recuerden, chicos, que la semana pasada hicimos un ejercicio también, ¿se acuerdan? Acerca de las vocales. Entonces, si estamos leyendo de manera exagerada, pues vamos a exagerar las vocales. Y lo repetimos rapidísimo. ¿Se acuerdan que la A, cuando dices A, se abre la boca grandota, ¿eh? Cuando digo la boca como que se meta hacia adentro. Se abre toda la boquita. Cuando decimos I, la lengua está debajo de los dientitos. Cuando dices O, tu boquita se hace como un chipito, así como de piquito de pájaro, de pollito. Y por último, cuando dices así haces tu boquita, tus labios salen un poquito. Entonces, de esa manera, chicos, vamos a poder mejorar nuestra dicción y van a salir mejores los proyectos. No solamente eso, sino les va a funcionar para la vida entera. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Excelente, chicos. Pues bueno, ya para ir, bueno, tenemos clases, Entonces, para que nos veamos una idea, chicos, el proyecto de esta semana, ¿qué creen que sea, chicos? Un podcast. Excelente, Uriel, como lo supo, quién sabe, pero sí, va a ser un podcast, ¿eh? Va a ser un podcast nuestro proyecto, por lo tanto, vayan pensando de qué les gustaría hablar en su podcast. Me gustaría hablar de qué, de economía, me gustaría hablar de, no sé, no se me ocurre nada, de tecnología, ¿no? O un podcast de diseño, o me gustaría hablar de un podcast acerca de viajes, ¿no? Su caso, no sé, Miri. ¿Qué les gustaría hacer un podcast? Un podcast chido que se escuche. Entonces, para empezar a hacer un podcast, chicos, partimos primero de algo que se llama guión radiofónico, ¿vale? Y dice la pregunta, ¿qué es un guión radiofónico? Bueno, dice que el guión radiofónico es una herramienta que permite planificar, o sea, vamos a planear un programa radiofónico. Y aquí hacemos un paréntesis enorme, jóvenes. Cuando estamos hablando de la radio, cuando estamos hablando de podcast, fíjense que ahorita en pleno año 2020, el podcast y el programa de radio ya están teniendo la misma similitud. Obviamente, ¿qué los diferencia? La forma de publicarlo. La radio, pues tienes que sintonizarla a un horario específico. El podcast, lo puedes escuchar a cualquier hora. Pero actualmente hay programas de radio que ya los están grabando, a pesar de que se dicen a un horario específico, los publican en internet y lo puedes escuchar a la hora que tú quieras. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, jóvenes, que los programas de radio ya están mutando también a podcast. Y seguimos, entonces, el guión radiofónico me sirve para planificar mi podcast, ¿verdad? Y para tener registro de todo el material sonoro que será necesario para la realización del programa. ¿Qué significa? Que en el guión radiofónico, literal, es una hoja que viene en su carpetita, es una hojita que viene en su carpeta, y en esa carpetita, pues tú estás, viene qué vas a decir, qué música va a entrar, tiempo que vas a ocupar, etc. Entonces viene todo el material que vas a ocupar. Y entonces dice que en el guión radiofónico se detallan y destacan todos aquellos pasos. O sea, si va a entrar una canción, si va a salir una canción, si voy a mandar saludos, ¿qué voy a hacer? En cuestión de función del tipo de programa, el cual se trata del mismo, de dar una mayor y menor exhaustividad. O sea, sí, que dependiendo del programa, es si lo hacemos específicamente paso por paso, o en algún momento podríamos improvisar, que también es válido. Dice que el guión será más un esquema general y no contendrá tantos datos. Entonces, varía, hay guiones muy elaborados, hay guiones menos elaborados. Y viene la pregunta, ¿y eso para qué, maestro? O sea, eso sí está chido, pero ¿para qué? Bueno, cuando estamos trabajando en la radio, jóvenes, en la radio, no sé si ya lo comenté, pero lo vuelvo a comentar, hay dos personas en una radio. Está el de controles, así lo conocemos, el señor de controles, y está aparte el locutor. Ambas fotografías son iguales, ¿vale? Aquí afuera, aquí tenemos el pelirrojo, es el controles, se le llama controles, es el que está manejando pues el audio, entradas de música, entradas de sonido, y dentro de la cabina está la persona que es el locutor, es el que de por sí tiene su programa.
Igual en la otra imagen también, vean que afuera está el señor de control, la persona de controles, es el que se encarga de meter la musiquita, se encarga de cortar, mandar ¿cómo se llama? A comerciales, etcétera. Entonces, y viene la pregunta, chicos, ¿cuál creen que de ellos dos, cuál creen ustedes que gane más? ¿Gana más controles o gana más el locutor? ¿Qué se imaginan? Controles. ¿Controles o qué? Controles. ¿Controles? ¿Qué dicen las demás chicas? Ok, falta una chica, ¿qué dice Cristian? Ya se durmió Cristian, se pasa. Ok, pues bueno, los que opinaron, efectivamente chicos, Controles es el que gana más. Controles es el que tiene más chamba, obviamente, pero gana muy bien. Controles porque es el que tiene que editar el audio, meter canciones, estar al pendiente de todos los programas. Fíjense que en una cabina de radio, pueden haber muchos locutores, pero si hay un solo control, el control es el que trabaja todos los demás programas, ¿eh? Fíjense que el locutor gana dependiendo todos los patrocinadores que consiga. Significa que el locutor tiene que andar buscando quién patrocine su programa, quién dé ofertas, promociones para que lo escuchen y tenga rating. Controles simplemente se conecta su memoria, su computadora y vamos a trabajar. Entonces sí, efectivamente Controles gana bien, y pues es una manera pues de trabajar en la radio, ¿vale? Bueno, ¿y todo este rollo para qué? Pues bueno, porque resulta que el guión radiofónico, chicos, o sea, ese papel que tenemos ahí, ese papel lo debe de tener Controles y también el locutor, porque son los encargados son de dar aparte de todo el programa. Controles tiene que saber qué va a decir, qué canción va a entrar, qué canción no va a entrar, tiene que saber en qué tiempo manda comerciales, tiene que saber cuándo mete una canción, cuándo mete una entrevista, etc. Entonces, ese documento como tal lo deben tener ambas personas. Viene la pregunta, ¿cómo es un guión radiofónico? Bueno, si revisaron los documentos que les publiqué en la mañana, les puse unos ejemplos de podcast, perdón, unos ejemplos de guión radiofónico. Miren, aquí lo tienen en la pantalla. Vean, por ejemplo, ¿qué viene? Nombre del producto o servicio, vienen los datos generales, ¿no? Tipo de comercial, por ejemplo, son 2 locutores con entrevista, qué música van a ocupar, etcétera. Y vean que en este ejemplo, pues viene qué están hablando, qué va a decir el locutor 1, dice buenos días, estamos muy contentos de transmitir. Vean que aquí en controles dice música de fondo. Vean que aquí dice locutor 2. Sí, por eso queremos hablar lo importante que es otro ejercicio. Y vean que hay música de fondo. Entonces, un guión radiofónico me está diciendo qué está pasando en cada momento. Vean que, por ejemplo, aquí tenemos otro guión, tiene más elementos, me da mis datos generales. Y vean, por ejemplo, me da una observación, me da un audio, me da un tiempo real, o sea, 10 segundos, tiempo recorrido, 10 segundos. Ya vieron, dice locutor 1, ¿qué va a decir? Hola amigos, bienvenidos a su programa, Onda Aquino, yo soy Margarita. Aquí el locutor 2, y yo soy Luis Felipe, y el locutor 1, y juntos vamos a aprender la libertad que aprender. Y entonces son elementos, chicos, que Controles debe de tener, estar pendientes, jóvenes. Entonces un guión radiofónico sí es bastante útil cuando estamos trabajando con radio. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué sigue, jóvenes? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de guión radiofónico, hice una pequeña tablita, y pues viene, hasta arriba viene datos generales, ¿verdad? Guión 1. Entonces viene la voz. ¿Qué voz? A lo mejor va a hablar, no sé, locutor 1, entrevistador 1, va a hablar una señora, se conecta al guión. ¿Qué texto? ¿Qué va? Muy bien. ¿Qué va a decir, no? ¿Qué va a decir el locutor 1? No, pues va a decir, muy buenos días, ¿cómo están? Me da gusto verlos, etc. ¿Y qué sonidos va a haber? No, a lo mejor ponemos una música de fondo, a lo mejor ponemos, no sé, llanto, ¿no? O lluvia. Algo curioso, jóvenes, bueno, algo que hay que recalcar, es que cuando hacemos un sonido, el sonido tiene que ir específico, jóvenes. O sea, si yo le pongo música de fondo, sí, pero ¿qué fondo, no? A lo mejor le pongo un fondo triste cuando el programa es de alegría. Entonces hay que especificarlo. Y si tú le pones, no, pues queremos escuchar la canción de Maluma Baby, no sé, la que les gusta a ustedes, no sé, una canción de Maluma, tenemos que especificar en qué minuto queremos esa canción.
Porque si yo pongo la de Maluma Baby, la pongo desde el principio, que es un intro, que son sus voces, pues qué flojera, ¿no? Eso no sirve. Tenemos que decirle a controles, tiene que ir la canción de Maluma, no sé, Felices los Cuatro, en el minuto 1 con 30 segundos, ahí la reproduces. ¿Sí vamos bien? ¿Sí me voy a entender? Entonces, este tipo de elementos, chicos, nos van ayudando a planear nuestro podcast. Tenemos que empezar a planearlo y esa va a ser su tarea de hoy, chicos. Tenemos que ir pensando de qué podcast hablaremos, qué nos gustaría platicar, qué me gustaría hacer un podcast y empezar a planear mi guión radiofónico. Empezar a planearlo, ver de qué hablaríamos, qué no hablaríamos, etcétera. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿Siguen conmigo? Sí, profe. Excelente, chicos del coro. Pues bueno, ya por último, jóvenes, ya que lo vayamos a grabar, entonces entendemos que tenemos que grabarlo en Audition, tenemos que aperturar el botón rojito. Y por último, tenemos que tener algo que son los famosos bloopers. ¿Sí saben qué son los bloopers? Sí. Excelente, entonces, los bloopers son esos elementos, dice que son una pequeña secuencia de un filme o video o de audio que contiene un error hecho por un miembro de la producción. En otras palabras, son los errores, es cuando te equivocas, cuando repites algo, cuando se escuchan, qué sé yo, algún elemento, y que entonces ese pequeño audio que hicimos lo tomamos como bloopers. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿A qué voy con esto, chicos? A que cuando estemos grabando, no lo empiecen a recortar ni lo guarden, ni lo vuelvan a grabar. O sea, el mismo audio que guarden, que graben, vamos a ver qué bloopers podemos empezar a sacar, pues como complemento, ¿verdad? Como complemento a nuestra producción que estamos trabajando. ¿Sí me voy a entender entonces? Sí. Sí. Ok, Profe, chicos. entonces, Dime. ¿podemos recortar ese audio y solamente ponerlo hasta el último? Exactamente, sí. Al último lo pones o quizás lo hacemos en otro audio. ¿Va? Sí. Va que va, chicos. Entonces, y ya para ir terminando, entonces debemos empezar a pensar de qué nos gustaría hacer nuestro podcast e ir haciendo nuestro guión radiofónico para que lo empecemos a trabajar. ¿Sí estamos de acuerdo? Piensen, empiecen a escribir. Un guión radiofónico nos va a tardar como 2 días en hacerlo. Entonces vayan pensando, si tienen tiempecito, empiecen a hacer hoy para que lo podamos grabar. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí. Ok, entonces recuerden que esta semanita su examen y sus prácticas pues va a ser el podcast. Entonces hay que echarle toda la galleta, jóvenes, porque ya terminamos, la siguiente semana termina la materia y continuamos con otra materia que es video y producción digital. No, perdón, edición de video profesional se llama. También, ya que para recordarles, chicos, recuerden que la siguiente materia vamos a ocupar un pequeño tripié. Entonces vayan checando hasta que lo podamos adquirir, ¿vale? Lo pueden comprar en Estéreo, lo pueden comprar en Compusel, en Genius, vale como 50 pesitos, 60 pesitos, ¿vale? Lo vamos a ocupar dentro de 2 semanitas, ¿vale? Sí. Sí. Oigan, se parecen las clases de dólares por oradora. Hay un rotundo silencio y después contesto. Ok, chicos, bueno, pues si no hay dudas, preguntas, pues me dio un montón de gusto verlos. Los quiero, los aprecio, les mando un fuerte abrazote. Hasta luego, Sí. profe. Cuídense Sí, mucho, chicos. Los muchas quiero, gracias, los aprecio. profe. No, gracias a ustedes, gracias por conectarse. Nos vemos mañanita en otro emocionante capítulo, ¿va? Creo que sí. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.